Se trata de Jennifer González Colón, es representante de la Cámara, es la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, está en San Juan. Gracias por acompañarnos, representante. Publicó usted un mensaje hoy en redes que hemos difundido a través de esta emisión de Directo USA. Le pide usted la renuncia al gobernador Rosselló, pero a la dirigencia del partido. A ambas. Yo creo que es importante notar que él es el presidente del Partido Nuevo Progresista, que es el partido en Puerto Rico que representa la estadidad y es el movimiento que la gran mayoría de los puertorriqueños quieren, que es conseguir la estadidad para Puerto Rico. Así que como vicepresidenta de esta organización le pedí la renuncia al partido, pero también yo creo que es momento, ante la situación que vive el pueblo de Puerto Rico, que es insostenible, que todavía hay tanta situación, el que tengamos un gobierno operacional. Y con pesar tengo que decir que es el momento de que el gobernador haga una transición ordenada de las cosas del gobierno para que no nos siga afectando en la capital federal en el momento para conseguir fondos federales a la isla, la transición de los fondos a la isla, que obviamente va a sufrir dramáticamente con él permanecer en el cargo. Yo creo que los puertorriqueños van a tener la oportunidad de votar en 14, 15 meses por un nuevo gobernador, pero yo creo que en este momento, con todas las manifestaciones, con la situación política que está viviendo Puerto Rico, es insostenible, y yo creo que lo que el gobernador debería de hacer es obviamente echarse a un lado y permitir que tantas familias todavía que necesitan ayuda la reciban y que ciertamente no se nos detengan las ayudas desde la capital federal. Entonces lo reiteramos, usted está pidiendo la renuncia del gobernador tanto a la dirección del Partido Nuevo Progresista como a la gobernación de la isla. ¿Ha hablado usted con Ricardo Rosselló, con el gobernador, desde que comenzó esta crisis y tras la filtración de estas comunicaciones internas de él con sus asesores? El pasado viernes tuve la oportunidad de reunirme con él y discutir no solamente el contenido de los mismos, sino las situaciones para Puerto Rico. Así que yo no veo que haya habido un cambio en su postura de no renunciar. Y vuelvo y te digo, yo creo, nosotros tenemos las instituciones democráticas de gobierno, que es el proceso de primarias, que es el proceso de elección, pero en este momento la situación que vive la isla, primero con una crisis fiscal, luego con el huracán, la devastación del huracán y ahora obviamente con los arrestos que hubo por corrupción, la situación de la divulgación del contenido de conversaciones privadas, obviamente que ponen al gobernador en el medio de esta controversia. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico necesita poder enfocarse en los asuntos primordiales que tenemos en Washington, como por ejemplo la obtención de fondos federales, que lleguen las ayudas y poder dar un ambiente de estabilidad a la industria, al turismo, al comercio, que evidentemente hoy, a lo largo de una semana, se ha visto directamente afectado. Ahora, una de las críticas que le han hecho a usted aquí en Puerto Rico, dijeron, la comisionada residente se quedó en Washington cuando la crisis estaba en San Juan, pero por lo que yo lo oigo a usted, ha estado recibiendo la información que llega del Congreso, de la Casa Blanca, de cómo se sigue la crisis política de la isla allí. ¿Qué le dice usted a esos críticos y qué mensaje le dice usted al gobernador Rosselló en este momento si nos está viendo? Pero lo primero es que yo estuve en Puerto Rico el viernes pasado. Llegué a la isla, yo estoy en el Congreso, mi función es representar a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, así que durante la semana estoy en Washington, D.C. Llegué el viernes, me reuní con él, estuve hasta el lunes, regresé a la capital federal, donde estuve participando para obtener la aprobación de una medida de $12 mil millones para el sistema de salud en Puerto Rico, que logramos aprobar en el comité, pero ahora falta llegar al Pleno. Y durante todo este tiempo me he estado enfrentando a congresistas y a miembros del gabinete cuestionando si este dinero que se asignó para Puerto Rico se lo van a robar o no va a llegar a su destino final. Así que hemos tenido que empezar a restaurar la credibilidad de la gobernanza en Puerto Rico, y eso obviamente pone y hace mucho más difícil el que Puerto Rico pueda ponerse de pie si tenemos que estar, en lugar de explicando la necesidad, explicando el por qué no se va a mal utilizar el dinero. Y luego de eso llegué aquí anoche con un grupo precisamente del Congreso. Estamos visitando las facilidades de veteranos en la isla y nos encontramos nuevamente con la misma situación. Yo respeto y quiero personalmente al gobernador, pero llega un momento en que los líderes tenemos que poner el bien común primero a las ambiciones personales. Y yo creo que este es el momento en que los líderes se crecen. Y yo respetuosamente le pido al gobernador que permita una transición ordenada, que el gobierno de Puerto Rico funcione, que la gente pueda recibir esas ayudas y que la credibilidad de Puerto Rico se pueda restaurar, no solamente hasta el Congreso, sino también en las entidades privadas que hoy ven
cómo el turismo se está afectando cuando cruceros no pueden atracar por la situación de inestabilidad que vive la isla. Representante, usted tuvo que enfrentar las críticas del presidente Trump. El presidente Trump esta semana en cierta medida cantó victoria y reiteró lo que no es cierto, lo de los 92.000 millones, pero señaló a Puerto Rico y al gobierno de corrupción. Lo que nos han dicho representantes de diferentes sectores, estos escándalos representan posibles casos de corrupción de algunos integrantes del gobierno, no de la clase política de la isla. ¿Quién tiene la razón? ¿El presidente Trump tiene la razón? ¿Quienes consideran que esto es algo aislado o quienes desconfían de la estructura política de la isla y consideran que solo trabaja para su propio beneficio? Mira, la realidad es que política, la percepción se convierte en realidad. Primero fueron aprobados 42.000 millones de dólares o 42 billones de dólares, no 92. Lo segundo es que hay algunos funcionarios de gobierno que fueron arrestados la pasada semana en la isla. Por ejemplo, el secretario de la directora de la tarjeta de salud o ACES en el área de salud y la secretaria de educación. Ambas agencias estatales manejan la mayor cantidad de fondos federales asignados a Puerto Rico. Así que cuando estos arrestos federales se dan por malutilización de fondos públicos federales, de la asistencia federal que fue aprobada por Puerto Rico, le pone una gran sombra y un gran peso a todo el dinero y a todos los recursos que estamos pidiendo para poder levantar a la isla, para poder darle ayuda a residencias de personas que todavía andan debajo de toldos azules. Así que no se trata de quién tiene la razón. Yo quisiera que esto jamás ocurriera. Estos casos de corrupción han ocurrido en otros estados, pero ha ocurrido en Puerto Rico y lamentablemente crea una sombra nefasta sobre la obtención de fondos federales a la isla, cosa que no nos podemos dar el lujo. Pues ustedes lo escucharon, la comisionada residente de Puerto Rico en el Congreso, Jennifer González Colón, quien representa a la isla en el Congreso de los Estados Unidos, está pidiendo que el gobernador Rosselló no solo renuncie a la dirigencia del partido, sino que le dé paso a alguien más para manejar el gobierno de la isla. Comisionada residente, muchas gracias por estar en Directo USA aquí en San Juan, una jornada que se anticipa interesante. Por ahora, como han sido estos días, pacífica y un ambiente de carnaval, muchos bailando en la capital de Puerto Rico.